estamos en los últimos tiempos. Y el vuelo se está yendo, el vuelo se está listo, Cristo viene, está a la puerta. Entonces, gloria a Dios, religiosos no van para el cielo. Las religiones no van para el cielo. No importa cómo usted quiera caminar en el mundo, si no va por el camino que es Jesucristo, está perdido. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no es por Él, no va a llegar al cielo. Y tenemos que saber cuál es la iglesia que Jesucristo viene a buscar, que por supuesto es su iglesia, aleluya. Iglesia, aleluya, en el Señor, la que Él fundó. Estamos leyendo y estudiando el libro de los Hechos. Amados hermanos, es muy importante, más que importante, escudriñar las escrituras. Recuérdense que Jesús no dijo, leer muchos libritos por ahí. Leer el libro, porque ahí está la salvación. Muchos hombres que Dios ha usado, muchos varones de Dios que Dios ha usado en tiempos pasados y sigue usando en el presente, han escrito libros. Y yo realmente no lo juzgo, y es una bendición para muchos. Porque hay muchos que no entienden cómo son las cosas por la palabra, ¿verdad? Muchos cristianos, entonces un hombre se la desglosa en el libro, un estudio. Pero yo, de parte del Señor, me ha dicho a mí, no, tú escudriña la escritura. Escudriña la escritura. Me gusta la escritura porque ahí es que está la vida eterna. La escritura, la palabra. Y si Dios me ha dado el don de poder discernir y entender la escritura, voy a usar la escritura, la palabra. ¿Por qué es muy importante la escritura? Saber estar en manos de Dios, porque Dios es el que dirige. Porque hay personas que escriben un libro, pero ellos no están en este momento. Y ese libro fue muy importante, ¿para qué? Para el 1950. Pero no estamos en el 1950. Ahora estamos en el 2006. Y el Señor va a traerte renovación, va a traerte luz conforme a su palabra. Siempre, aunque damos un estudio aquí, y el estudio, escucha bien, la palabra es tan amplia que podemos hablar 5 millones de personas del mismo texto, y no es que Dios va a cambiar el texto, sino que le va a dar una palabra diferente, ¿me entiendes? Una palabra diferente, un estudio diferente. Yo aquí, nosotros, siempre la palabra, nosotros damos una visión que Dios nos da en el estudio. Pero no quiere decir que a otro tampoco no le dé otra visión a otro hermano. A otro le da otra visión, quizá más fuerte, quizá más ahí. Amén. Pero no podemos verla. A veces lo digo porque a veces estudiamos y leemos algo y explicamos algo, y no quiere decir que ahí se detiene la escritura. No solamente la explicación que uno da. El Señor sigue hablando a través de su palabra todos los días. Amén. Yo puedo dar un mensaje de un versículo todos los días el Señor me va a hablar diferente y me va a hablar. Así que aclaremos eso, ¿verdad? Que el Señor, a veces nosotros damos algo acá, pero la palabra no se limita a Lewi, no se limita a la iglesia. La palabra de Dios es la que edifica a la iglesia. Amén. La que llena a la iglesia, la que instruye a la iglesia. El poder de Dios es el que restaura y transforma. Estamos en Hechos. Nos quedamos en Hechos, yo creo que nos quedamos en Hechos 7. Dame ver, defensa y muerte de Esteban. Sí. 7 y nos quedamos en el 11, creo yo. Sí, fue en el 11. Sí, 7, 11 en adelante. 7, 11 en adelante. Recuerden el estudio conociendo la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Hay muchas iglesias por ahí, pero no todas son de Cristo. Vamos a conocer cuál es la iglesia de Cristo, que muchos lo saben. Y el que se convirtió a Cristo, también Dios, el Espíritu Santo le va a dar confirmación cuál es la iglesia de Cristo. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. La que verdaderamente es iglesia de Cristo, es oveja de Jesús, va a escuchar la voz de Cristo. Amén. Y esa voz quizá la va a escuchar por un pastor, a través de un pastor, de un evangelista, pero el voz de Cristo. Porque Dios nos usa a nosotros como trompeta, amén, como bocina, como megáfono. ¡Aleluya! ¡Santo! Hey. Eso es lo que pasa, que muchos lo entienden, ¿verdad? Nosotros somos mensajeros del Señor. ¡Aleluya! Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos 7, 11. Iglesia está gozosa, que me encanta eso. Aleluya, qué lindo de Dios, que nos da el gozo. Aleluya, que es nuestra fortaleza. Amén. Dice la palabra del Señor y no de hombre. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestro padre la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer
a sus hermanos, ¿verdad? Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y fue manifiesto al faraón el linaje de José. Se lo explicando, ¿verdad? En Esteban. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de 75 personas. Así descendió, eso está registrado en Génesis, ¿verdad? Génesis 7:14, Génesis 45, 9, 10 y, aleluya, 17:18. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestro padre. Sabemos que Jacob es Israel, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero que fue su nombre cambiado de Jacob a Israel. El Señor se lo cambió. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem, ¿verdad? Gloria a Dios, según Génesis 16, ¿verdad? Ese Génesis 23, 3, 16 y 33, 17. Cuando, gloria a Dios, se la querían regalar, pero él dijo, no, yo voy a comprar la tierra. ¿Cuánto cuesta? Y le pagó el dinero exacto, aleluya, que costaba la tierra. Gloria a Dios. El 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, y a fin de que expusiesen a las mujeres, a sus niños a la muerte. Gloria a Dios. Que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios, agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y obra. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a unos que eran maltratados, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprobio. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían no lo habían entendido así. Amén, gloria a Dios. Vamos gloria a Dios, para no ahí a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra divina, Señor, que nos alimenta cada vez, cada día, cada momento que le escudriñamos. Dios, te damos gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, añadiendo a nuestros corazones, Dios, aquello que nos falta, Dios, aquel entendimiento, Padre, aquel conocimiento, Padre, que tú nos vas a dar, Dios, Padre. Estamos en tus manos, Dios, con el corazón abierto como un libro, Padre, para que seas tú escribiendo, aleluya, tus palabras, escribiendo, aleluya, tu escritura, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, discerniendo lo más profundo de nuestra alma y nuestro corazón, Padre. Te pedimos por aquellos, Señor, que están perdidos, Señor, que no conocen tu palabra, aquellos que están contendiendo con tu palabra, aquellos que viven una vida simple, alejado de ti, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú quitando toda escama, así como Saulo, Dios, que le quitaste la escama, Dios, Padre, de sus ojos, Padre, que le quitaste la ceguera espiritual, Dios. En esta hora nosotros levantamos mano, aleluya, orando por aquellos caídos, enfermos, Padre, aquellos que están alejados de ti, aquella iglesia que están durmiendo, Dios, que en esta hora tú le des tu espíritu, Padre, vivificante, que la levante, que le dé ánimo
a entender, Padre, que solo en ti hay salvación. Nosotros te damos toda la gloria. Y en tu nombre echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. En tu nombre, Padre, reprendemos al devorador. En tu nombre, aleluya, cancelamos toda obra de tiniebla en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, derribamos, aleluya, toda fortaleza y todo principado, Padre, que quieren apiadarse de las almas, Señor, apoderarse de los corazones. En esta hora quedan libres, Padre, para que reciban tu palabra, tu sanidad, tu instrucción y tu salvación. En el nombre de Jesús. Y nosotros te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Hay libertad en tu palabra, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, vemos que por algo Esteban, aleluya, Dios me ha escogido a Esteban. Saben que Dios escoge a la persona, aún las personas que van a ser mártires, aún las personas, aleluya, que van a ser muertas por su evangelio. Dios lo escoge. Y sabe que le deja saber eso. Aleluya. Todos los hombres de Dios, Dios siempre le hablaba. Y le decía como a Pablo, ¿verdad? Que sabemos que Pablo también sabía cuando lo iban aleluya, cuando lo iban ya a sacrificar. Por eso él dijo, y estoy preparado para ser sacrificado. Ya me vienen a buscar. Ya llegó mi día. Pero sabemos, aleluya, que eso solamente es un pasaje a su presencia, aleluya. Que no tenemos que temer a la muerte, amado. El Señor Jesús me enseñó aquí y es que tenemos que temer, que sabió. Y vemos que Esteban, aleluya, le hace un recuento, aleluya, a los fariseos, a los sacerdotes, que se lo llevaron envidiosos, a los saduceos. Ya estaban ellos enojados. Y se lo llevaron al concilio, ¿verdad? Se lo llevaron todos juntos. Como claramente dice, ¿verdad? En el 7:1. El sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, ¿verdad? Sabemos que ya eso estaba ya en el sumo problema. La cosa se había complicado con el tema de Esteban, porque él estaba ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote significa el sacerdote mayor. Él estaba el comandante en jefe de los sacerdotes que lamentablemente estaban en tinieblas. Aleluya, ¿verdad? Lamentablemente no conocían de la palabra. Lamentablemente eran falsos, estaban vacíos, no tenían el amor de Dios. Y por eso era que perseguían a la iglesia y todo aquello que venían de parte de Dios. Aleluya. Y en Esteban, aleluya, lleno del Espíritu Santo, como dijo, el Espíritu Santo lo envalentonó. El Espíritu Santo lo llenó. El Espíritu Santo lo tomó para ser un hombre, aleluya, dar testimonio, aleluya, de que hay poder en el nombre de Jesús, aún todavía frente a la muerte, aún frente al diablo, aún frente a los religiosos, aún frente a quien sea, que hay poder en el nombre de Jesús para poder, aleluya, llevar el mensaje. Que el mensaje no se detiene, que la palabra no se detiene. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Esteban le estaba explicando y le explicó, ¿verdad?, de la hambre que hubo, ¿verdad? Empezó con Jacob, desde el llamado que le hizo el Señor a Abraham, cómo lo sacó de Ur de los Caldeos, que era una tierra que estaba plagada de... Recuérdense que Ur de los Caldeos fue la tercera dinastía después de la dinastía de Noé, ¿verdad?, del diluvio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias. Porque la primera dinastía, sabemos que el primer rebelde era Nimrod, cuando levantó Babel, la torre de Babel. Después de la torre de Babel vino otro que era Uruk, otro reinado. Y entonces después vino una descendencia que le tocó a los semitas, que no tenían que ver nada en eso, porque la descendencia de los semitas, de Sem, eran lo más humilde, ¿verdad? Por eso es que eran de ahí que fue que salía la descendencia y sale la descendencia de Jesucristo. Pero vemos que estaba a punto, estaba tan peligroso y el mundo estaba tan descarriado y tan mal que hasta ese linaje estaba corriendo peligro. Por eso fue que él halló un solito, que era Abraham. Y le dijo, aquí, así, lo mismo que pasó en el tiempo de Noé, lo mismo que pasó, iba a pasar en el tiempo, pero que esta vez no era simplemente de depravación y de maldad. Este momento, esto era ya espiritual. O sea que ya no había fe solamente en Abraham. Por eso fue el padre de la fe, porque en medio de tanta idolatría y de tantas cosas malas, templos
paganos y tanta muerte que había, oye, estaban peores. Porque el que copia del mal se pone peor que el que está mal. Oh, ay, Dios mío, ¿qué dijo el pastor ahora? O sea, usted es ladrón, pero usted va a copiar del ladrón. Usted todavía está peor que el ladrón. Porque usted no nació para ser ladrón. Entonces usted es un torpe, porque usted no sabe robar. Y entonces agarra y no sabe, porque el ladrón te roba, pero ya es profesional, el diablo lo está usando. Él va a pagar sus consecuencias, pero usted no sabe robar. Usted Dios lo hizo fue para que usted esté trabajando en un colmado o trabajando manteniendo su familia. Entonces usted está peor todavía, porque usted no sabe. Entonces eso es lo que pasa cuando una gente copia del pecado, que cae entonces peor todavía, porque hace más daño. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces los semitas ya estaban peor todavía, porque ellos no nacieron para eso. Los semitas eran el linaje. No lo bendijo Noé. Noé bendijo a Sem. Le dijo, bendito seré entre tus hermanos, todos te servirán. En tu tienda tú lo vas a recoger y ellos te van a servir a ti, Sem. Entonces, hasta los semitas estaban mal. ¿Y qué pasa? Que de Abraham sal de ahí. Me dijo, ¿y tú sabes para dónde cogió? Exactamente para el lugar que era peor primero, para Canaán, pan de los cananeos. Que Canaán no era fácil, pero estaba mejor que aquello, porque aquellos eran unos copiones, pero peor. Eso es lo que pasa con la misma iglesia católica, lamentablemente. Que copiaron la religión de los fariseos, porque eso es lo que son una copia de los fariseos, los católicos, y que usted no ve que usan la misma batola, todas las cosas. Ellos vieron que, pero mira cómo se visten los sacerdotes, y copiaron de ellos. Entonces peor todavía que los mismos sacerdotes, porque los sacerdotes por lo menos no mataban con sus manos, pero estos mismos mataban, estos estrangulaban a la gente. Estos sacerdotes hacían de todo, los católicos. Entonces, peor todavía, ¿me entienden? Así que él le hizo el recuento, ¿verdad? De lo que hizo, cómo salió, cómo el tema de José, que José, ¿verdad? Se vio en hambre y cuando lo vendieron sus hermanos, Dios lo usó para bendición, ¿verdad? Para bendecir a la familia y preservar el linaje para que no se mueran, aleluya. Porque entonces después tomó a José y José fue el que trajo bendición y alimentó al pueblo. Y lo trajo también a Egipto, aleluya. Porque Egipto era la capital, aleluya, era la capital. Realmente los egipcios también descienden de los cananeos, amados hermanos. Gloria a Dios. Los egipcios vienen de la descendencia de los cananeos. Igual, aleluya, que muchos, ¿verdad? Que los filisteos también descienden de los cananeos. Ahora vemos que él le está hablando al sumo sacerdote frente al juicio que se le está haciendo. Y le habla claramente que Moisés también, entonces le habla del tema de Moisés. Cuando vino otro faraón, que no era el mismo que conocía a José, y usando astucia y maldad, dice aquí el 18, hasta que se levantó en Egipto, Hechos 7, 18, otro rey que no conocía a José, ¿verdad? Ese rey no conocía a José, por supuesto, pero ya habían varias generaciones, ¿verdad? Entonces, este hombre que se levantó, que era un egipcio, sabemos que José era el segundo en Egipto. Cuando Dios hizo la hazaña, cuando Dios lo levantó, que lo sacó de la cárcel, que lo honró. ¿Cómo él llegó a estar en Egipto? ¿Cómo él llegó a ser el segundo de Egipto, el gobernador de Egipto? Bueno, porque Dios, cuando él estaba en la cárcel, Dios le dio una revelación del copero y de otro que era un panadero. Y entonces él, los sueños que tenían esos hombres que lo echaron a la cárcel, se lo dijo exactamente lo que le iba a pasar. Que al copero, ¿verdad? Gloria a Dios, iba a volver a ser restablecido sirviéndole al faraón, pero que al panadero, ladrón, que si él fue malo, le iban a cortar la cabeza y las aves se le van a comer, ¿verdad? Que ese fue el sueño que él tenía. Entonces, cuando llegó el copero, al reino, al poder, a ser copero de nuevo, cuando el faraón le dio un sueño, una revelación de una vaca gorda, una vaca flaca, una espiga flaca y una espiga robusta, entonces ahí él le dijo, pero espérate, yo me recuerdo de uno que me dijo que yo iba a estar en esta situación, a José. Y ese fue el medio que Dios usó para poder, ¿verdad? Gloria a Dios, transmitir ese conocimiento de José, el que estaba en la cárcel. Sabemos que José entonces fue un hombre influyente y obtuvo la victoria, y verdad, Dios se la dio. Amén. Y él dice que trajo entonces a su pueblo, a la familia, que eran 75, ¿verdad?
eran 75 en total, déjame ver, aleluya, de la familia que trajo de Egipto. Y entonces, gloria a Dios, allá en Egipto nació Moisés. Moisés entonces fue, estaban persiguiendo ese egipcio a todos, porque vieron, miren, ¿qué resulta? Resulta que en esos tiempos, el rey de Egipto, escucha bien por qué también se desató esa persecución a los hebreos. Porque a los hebreos, dijo el egipcio, comiencen a matar a todos los niños. Porque ellos vieron que era mucho. El pueblo de Israel comenzó a crecer tanto que ellos se sintieron asustados. Pero sucede que en ese mismo tiempo, meses antes, Egipto fue esclavo de una persona que eran semitas exactamente. Un pueblo de semitas, de hebreos, pero no eran hebreos, sino semitas, de la descendencia de semitas, se envalentonaron y tuvieron por unos años esclavo a Egipto. Después que entonces mataron a esa rebelión, que vino otro egipcio, otro faraón, cogieron fuerza y se libraron de ese yugo. Después que se vieron que se vieron entonces con todos los judíos y todos los hebreos, dijeron ellos: miren, hermano, miren lo que nos acaban de hacer, nos esclavizaron, vamos a tomar carta en el asunto, los hebreos están creciendo mucho y nos va a volver a pasar lo que nos pasó los otros días. Entonces vamos a agarrar y a comenzar a disminuirlo, vamos a comenzar a matarlo, vamos a comenzar, ¿me entiendes?, a oprimirlo, porque lo necesitamos, porque los hebreos son fuertes. Ellos eran los que hacían las estructuras, las esfinges, ellos no lo tenían ahí de esclavo, ¿me entiendes?, dándole chucho y haciendo todas esas cosas que vemos de los faraones, los esfinges. Ahí hay manos también judías, así que, hermano, entendemos cómo son las cosas. Todo lo que toca el Hijo de Dios, siendo libre o siendo esclavo, es prosperado y bendecido. Así como Jacob, cuando estaba con Labán, dice que todo lo que él hacía era prosperado. Usted es hijo de Dios, todo será prosperado si es hijo de Dios. Así como José, que trabajaba para Putifar, y todo era prosperado, todo era bendecido, todo fluye para un hijo de Dios. Aleluya, santo, todo. No hay excusa. Usted, hijo de Dios, todo va a fluir. Aunque usted no lo esté viendo, otro lo está viendo de lejos. Aleluya. Dios está viendo la gente está viendo su vida. Está viendo esa vida. Está viéndolo tranquilo. Usted como cristiano no lo está viendo borracho. El del mundo te está viendo. Usted cree que usted no está haciendo algo para Dios. Usted está haciendo. Desde que tenga los caminos de Cristo, ya usted es diferente. Ya usted es cambiado. Ya usted es transformado. Aleluya. Cree que cuando usted lo ve con un tratado dándole a una gente, el que estaba borracho o endrogado quisiera estar dando los tratados. Él quisiera estar así como usted, pero él no puede. Él no puede hasta que no se arrepienta. Esto no es cuestión de hombre. Hay que arrepentirse y convertirse para aceptar el poder de Dios, para recibir el poder de Dios. No, por más pequeña cosa, el mundo lo sabe, el mundo lo ve. El mundo, cuando ve a usted que está caminando, nada más de verlo, yo soy cristiano, ya que usted no tenga una cerveza con un alcohol en la mano, ya ellos se dicen: uy, estoy enojado con él. Por eso es que nos persiguen, por eso es que se enojan. Los que no conocen de Dios, es porque hay una luz en usted, hay un testimonio caminando delante de usted. ¡Aleluya! El testimonio de Cristo, aleluya. Pero el Señor es que nos va enseñando, el Señor es que nos va dando esa luz, ¿verdad? Jesucristo. Así que, amado hermano, y vemos entonces, paramos aquí en el 25. Gloria a Jesús. Dice aquí el 25. Bueno, nos paramos en el 26 fue. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos. Sí. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, era Moisés, sois, ¿por qué, hermanos, sois? ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ay, Dios mío, ve cómo hay personas que son, hay hermanos que no son ni primos segundos, hermano. Hay hermanos que yo creo que
Este mismo hermano, sabe que lo libró. Ese mismo que él está hablando fue el que fue librado de que lo maten. Porque él sabe lo que pasó. Él estaba ahí. Y él tenía eso en la mente. Y él dijo, ¿quién eres tú? Mira cómo se lo declaró. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste? Estamos en el 28. Ayer al egipcio. Entonces ahí, bueno, dijo, bueno, hay problema. Entonces, ¿qué hizo él? Al oír esto, dice el 29, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Aleluya. Donde engendró 2 hijos, ¿verdad? Ahí engendró los 2 hijos. Tuvo 40 años en el desierto. Después de eso, él salió al desierto a los 40 años. Y duró 40 años en el desierto. En los 40 años fue el llamado de Moisés. Moisés salió a los 80 años a hacer, aleluya, al ministerio que Dios lo llamó. Sabemos que el ministerio de Moisés fueron 40 años porque murió, porque partió con el Señor a los 110 años. Aleluya. Y vemos aquí, dice, pasando 40 años, un ángel se le apareció, ¿verdad? En el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Dijimos ahorita, ¿verdad? Gloria a Dios, que aquel se rebeló y dijo, aquel que él estaba buscando la paz, porque al que mató, ¿ustedes saben quién fue? A un egipcio. No fue ni a uno de los de ellos. Ya que estaba diciendo, oye, ¿quién te ha puesto por juez? Déjame que me maltraten. Masoquismo ahí está. Déjame ¿quién te mandó a ti a meterte entre nosotros? Pero él tenía ese impulso, porque recuérdense bien, amados hermanos, ¿por qué es muy importante defender el Evangelio? El Evangelio, la palabra del Señor, usted automáticamente, cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted recibe el Espíritu Santo que protesta por lo malo. Ese espíritu es justo. El espíritu, cuando es justo, ve la injusticia y se enoja. Y en cierta parte todo el mundo tiene esa parte de protestar. Lo único que si una alma es buena, es de Dios, una alma es humilde, es justa, esa alma va a protestar por lo bueno. Si la alma es mala, como estamos viendo, muchas almas adúlteras, va a protestar por lo malo, como estamos viendo hoy en día. Donald Trump, el presidente, si hace, vienen a los zurdos a pelear y a discutir. Si no hace, es un cobarde. Si hace, ¿qué está haciendo? Y todo es un problema en este mundo. Igual que entre las familias. Si usted corrige a sus hijos hoy, es un problema. No lo puede corregir. Tiene que corregirlo escondido del sistema. Porque si lo corrige, ay, ¿qué está haciendo? Si no lo corrige, también es malo. Es un desastre este mundo. Es una injusticia, amados hermanos. Vivimos un mundo así. Pero el Señor nos ha abierto los ojos para que nosotros no vivamos la vida así, sino que entendamos y seamos entendidos, para que entendamos la buena voluntad del Señor, ¿verdad? Dice aquí claramente, entonces Moisés mirando, se maravilló de la zarza, ¿verdad? Y la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevió a mirar. ¡Ay, santo! ¡Qué privilegio, amado hermano! Desde el principio ya él podía. Ya estaba, dice que el único de toda la tierra, de toda la historia de la palabra, que pudo ver a Dios cara a cara. Escucha bien. Y la Biblia no dice que él lo vio cara a cara. La Biblia dice que él vio su espalda en la montaña. Él dijo, te voy a dejar ver un poco mi espalda entre la piedra, entre la montaña. Pero claramente, con ver la espalda, vio a Dios realmente. El único que pudo ver a Dios fue Moisés. Vio una parte de Dios. Pero vio, por eso que en su rostro brillaba tanto. Brilló tanto que hasta el día de hoy los judíos todavía tienen el velo. Brilló, dice que su cara brillaba. Por eso fue que de ahí fue que vino el velo. De ahí fue que vino el velo, que la gente se ponía en el velo
las damas y también los hombres en ese momento se ponían el velo porque no podían ver tanta luz, no podían ver cara a cara a Moisés, porque era como el sol, era el resplandor, brillaba. Y dice aquí, y le dijo, Señor, y dice 33, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlo. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió, ¿verdad? Lo envió, pues, dice, a este lo envió Dios como gobernador. O sea, que Dios coge de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Sabemos que ese ángel, ¿quién era? Jesucristo, el ángel de Jehová, que acampa alrededor de lo que le temen y lo defienden. Nosotros decimos esa frase, es muy profunda esa frase. Por esa frase no está diciendo que Dios defiende simplemente al cristiano y lo defiende. El ángel de Jehová no acampa alrededor solamente del que ya está en la iglesia, el que es cristiano, no. Hay que tener cuidado con eso. Dice, el que le teme. Hay personas que todavía no son cristianos y son librados a cada rato de la muerte. Son librados de que lo maten y después que entienden eso, vienen al Señor. Porque hay personas que son temerosas de Dios aún todavía sin servirle al Señor. Así que el que le teme, una cosa es temer a Dios y otra cosa es ser cristiano, tener a Dios. Son dos cosas diferentes. Claro que hay que temer a Dios, aún siendo cristiano hay que temer a Dios. Pero es el principio de la sabiduría. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros recibimos toda la plenitud del Espíritu Santo, toda la llenura. Dice que no es por añadidura, sino que Él nos derrama de su Espíritu en nosotros. Aleluya. Y podemos entender todas las cosas de Dios. Ahora mira lo que dice el 36. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo, los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oíréis. Eso lo dijo claramente en Deuteronomio, aleluya, 18, cuando él llamó, que ya al final, él llamó a todos sus hijos y comenzó a decirle, a declararle cada uno su futuro, lo que iba a pasar. Y sabemos que esta declaración se la hizo de un hermano que se iba a levantar de uno de ellos, de sus hermanos. Y esa declaración se la dijo claramente ¿a quién? A Judá. A Judá le dijo, de ti descenderá, va a venir una fuente, dice, le dijo a Judá, y vendrá Silo, incluso le llaman de esa manera, Silo, el cual él juntará todas las tribus y todas las naciones serán sanas por él. Aleluya. Pero vemos aquí, gloria a Dios, que dice entonces el 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida, que darnos palabra de vida recibió ese mismo en el Sinaí, ese mismo Moisés al que ellos adoraban, ¿verdad? Él está hablando claro de Moisés, le está aclarando, porque ellos creían en todo supuestamente lo que era Moisés. Para ellos el padre de ellos era Moisés, el que le dio la ley, la escritura.
al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en su corazón se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sabemos ese tema, ¿verdad? Gloria a Dios, esa ocasión. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. ¡Ay, santo! Así que están haciendo hoy en día, haciendo becerro de oro en donde quiera. Hay becerro de oro, hay ídolo, amado hermano. Y el Señor me ha puesto en decir siempre esa palabra: cuidado, como dice la Escritura, con la idolatría. Amado hermano, porque la idolatría es tan engañosa que a veces pensamos que no tenemos ningún tipo de idolatría en el corazón. Pero la idolatría es muy peligrosa, porque idolatría es cualquier cosa que usted tenga antes que Dios. Idolatría es cualquier cosa, amado. Puede ser hasta el sueño, amado. Hasta el sueño, que usted sea perezoso, ya usted entonces ama más el sueño que a Dios. Cualquier cosa, ídolo, cualquier cosa, hasta la comida, sus hijos, cualquier cosa que usted tenga. ¿Cuánto más las personas de hoy en día tienen 20,000 ídolos en el corazón? A veces para Dios llegar al corazón de la gente tiene que rebuscar en toda esa basura que tenga hoy en día. Lamentablemente muchas personas tienen muchas cosas. La gente no vive en paz hoy en día. La gente vive para los famosos que están allá afuera. Hay personas que tienen que ir a un concierto de música, tienen que ir a un juego de pelota, tienen que ir a un juego de basquetbol, y viven para esa vida. Personas que eso es normal para ellos. Muchos ídolos. Entonces cuidado con los ídolos, porque los ídolos, hermano, el idólatra no heredará el reino de los cielos. Muchas cosas que uno ve y uno sabe que cómo son esas, y uno lo sabe. El corazón te dice qué es lo que es ídolo. El Señor te habla y te dice: cuidado con tu corazón, guarda tu corazón, porque de ahí van a la vida muchas cosas. Y mira lo que dice claramente: vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos. Gloria a Dios. Yo creo que nos quedamos fue en el 43. Sí. Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc. Mira lo que dice el 42. Y Dios se apartó y los entregó, el 42. Hechos 7:42. Entregó a los que rendían culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Ranfán, figuras que os hicisteis para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Transportasteis. Sabemos que Moisés se enojó grandemente con ese pueblo, porque ellos pensaban que él estaba muerto, y dijeron: Aarón, ven, a no ídolo, porque este se ha muerto, o no sé qué pasó con él. Entonces Aarón sabía que estaba haciendo eso mal. Aarón, por miedo, porque todavía quizás su corazón no estaba purificado. Sabemos que el corazón era diferente en aquel entonces, pero Aarón sabía, porque ¿sabe lo que hizo Aarón? Cuando él hizo el becerro de oro, al mismo tiempo hizo otra fiesta para Dios. Él dijo: vamos también a adorar a Dios. Así mismo dice, él hizo los becerros de oro, pero él dijo: y le vamos a hacer 7 días de fiesta solemne también a Jehová, porque él sabía, en lo que tenía era miedo de que ese pueblo rebelde lo vayan a matar. Por eso fue que lo hizo.
Pero no hay excusa, ya no hay excusa. Hoy no podemos acceder al mundo. Hoy no podemos obedecer. No podemos hacerle caso al hombre. No podemos. Dice Pablo claramente dijo: juzgar entre ustedes si obedecemos a Dios o a los hombres. Y si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, no podemos en ninguna circunstancia hacerlo como ellos, ni obedecer al mundo. Tenemos que seguir rectamente en la línea que Jesucristo ha trazado para nosotros: su evangelio, su palabra y su santidad, en el nombre de Jesús. Y dice aquí claramente, o sea, ¿quién es Refán? Un Dios. Era una estrella que le pusieron el nombre, pero esa misma estrella la trajeron de religiones ancestrales, porque esa misma estrella era que le llamaban al hijo, a Nimrod, que le llamaban una estrella. Nimrod lo adoraron como una estrella. Y a Talmuz, que era el hijo de Semirami, ¿verdad? Y de Nimrod. Una historia muy turbia detrás de eso. Y el otro era el becerro de oro, que por eso también se dividió el pueblo de Israel. Por eso también vivió en pecado. Y fíjate bien que los dos reyes últimos, después de la dinastía, de las tres dinastías que tuvo el pueblo de Israel junto, lo único que fue David, que fue Saúl, David y Salomón. Después Dios dividió el pueblo en dos. Llamó a uno que se llamaban Roboán y Jeroboam. Esos fueron entre los dos. Roboán era el hijo de Salomón, y Jeroboam era un comandante del ejército de Salomón en ese entonces. Incluso Salomón le cayó atrás para matarlo, pero fue un profeta que le vino y lo encontró en la calle y le dijo: oye, Jehová te ha dado palabra. Dice él que él te va a dar 10 naciones. Las 10 naciones, las 10 tribus de Judá, de Israel, ¿verdad? Sabemos que Judá se quedó con Judá y otra Isaacar, se quedaron juntas. Pero él cogió el manto que cargaba él y lo rajó en 2 pedazos. Y le dijo aquí, él lo partió en 10 pedazos. Y le dio esos 10 pedazos a él y guardó 2. Entonces, lo primero que hicieron Roboán y Jeroboam fue agarrar y poner lugares altos y hacer becerro de oro para que lo adoren. Y el pueblo de Israel todo el tiempo estaba adorando esos becerros. ¿Se recuerdan de aquel que fue el profeta y se le dobló la mano? Le dijo y le profetizó el rey Josías que iba a desbaratar todos los altares y a cortar la cabeza de todos los baales. Y así fue que él dijo: mira, agárrenlo. Ahí se le secó la mano. Y el profeta fue y lo profetizó y después le restauró la mano. Pero le dijo: altar, así dice Jehová, te vas a quebrantar. Y se partió el altar. Y cuando dijo: ¿qué tú haces contra mi altar? Cuidado, agárrenlo. Agárrenlo, que te agarren a ti, que te va a caer. Que te veo que te está secando. Que te agarren a ti, yo soy el siervo de Jehová. Cuidado si se secan todo esto. Y vemos aquí, gloria a Dios, que Dios le estaba recalcando, le estaba diciendo: ustedes adoraron esos baales, esos ídolos por 40 años, amado, en el desierto. Por eso esa generación del desierto, ellos murieron. Ninguno de ellos pasaron a la tierra prometida. Fue otra regeneración, la generación de Josué, que pudieron levantar, ¿verdad?, servirle a Dios. Dice aquí, 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como habían ordenado. Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez nuestros padres, por nuestros padres, lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales le dio Dios, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón
le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de servir. Ahí se enojó ahí entró la palabra que colmó a esta gente. Le dijo claramente, ahí entró el valor a su máximo esplendor. Duro de servir, le dijo él. Él le dijo al pueblo ahí, duro de servir, duro, incrédulos de corazón y de oír. Vosotros resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la verdad del justo, de la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardáis? Oyendo estas cosas, se enfurecieron, ay santo, en sus corazones. Fue un enojo en su corazón. O sea que el diablo cumplió lo que quería hacer en los corazones de ellos. Ellos tenían resentimiento desde que Jesucristo, ¿verdad? Desde Mateo 12, como estudiamos en el estudio pasado, conociendo a nuestro Señor Salvador Jesús. Dice Mateo 11, en sus últimos versículos, desde ahí planearon matar a Jesucristo. Ya ahí tenían ellos ya esa raíz de amargura, resentimiento, odio. Pero aquí entró el diablo, hermano. Bueno, entró cuando mataron a Jesús, por aquí le entraron con todo también a sus discípulos, el primer mártir, porque llegaron a matar a Jesús, pero ahora ya comenzaron a matar a los discípulos. Entonces aquí está otra faceta, otro plan de Satanás, tomando los corazones. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujiendo los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Escucha bien, iglesia. Escucha bien, aleluya, que Dios no te dejará. Y a Jesús, dice, y vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Escucha bien, no quieren oír, porque sabían que era verdad lo que le estaba diciendo. Sabían, aleluya, que estaban contendiendo contra el Espíritu de Dios y arremetiendo a una contra él, dice el 58 ahora. 7:58 de hecho, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreándole a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó esto, aleluya. Lo que Dios nos manda a hacer con nuestros enemigos, lo que hace un corazón lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de Dios, un corazón. Clamó, dice, a voz de rodillas clamó, a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Una semejanza de lo que el mismo Jesucristo Esteban tuvo que ver quizás Jesús, que sea de lejos. Él tuvo que ver, o escuchó la historia. Pero este hombre fue imitador de Jesucristo, amado. Este Esteban fue imitador, porque eso fue lo mismo que hizo Jesucristo. No
perdona esos pecados. Porque no saben, perdona los pecados de ellos porque ellos no saben lo que hacen. Eso fue lo mismo que él dijo. Y también dijo, pues en tu mano encomiendo mi espíritu. Vos le dijo, recibe mi espíritu, ¿verdad, Señor Jehová? Dijo Jesús, le dijo al Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y le dijo, de rodillas clamando a gran voz, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero dice la palabra que él, que los cielos se le habían abierto a este guerrero de Dios. Que ese fue el primer mártir, amado. Y vemos ese gran ejemplo, amado. Si nosotros vemos un ejemplo de dignidad, de respeto, de honradez, de honra al Señor, vemos ese ejemplo, ese gran ejemplo que nos dio ese primer mártir, de obediencia y de fidelidad a Dios. ¿Cuántas veces, nosotros a veces nos quejamos por cosas sencillas, amado? Porque quizá no hemos comido a la hora correcta. Porque quizá no tenemos el dinerito que pensábamos a juntar en el mes. El ahorrito. O cualquier cosa. Eso pasa, hermano. Eso pasa. Y él dice, a veces la iglesia a veces se enoja. A veces la iglesia se turba por cosas, aleluya, que todavía ni su vida está tentando. Mire, hermano, yo mismo a veces digo yo, mire, hermano, cuando quiere venir a mí cualquier cosita, cualquier tristeza, cualquier angustia por cosas pequeñas, yo de una vez recito la palabra de Dios. Yo de una vez me instruyo, me lleno. Y digo yo, porque usted sabe por una cosa que yo me pueda sentir triste. Yo lo voy a ser sincero a ustedes. Por lo que más yo me puedo sentir triste es por un hermano, por la situación de un hermano, o que me siento, o que un hermano esté enojado, que estemos enojados. Por eso yo no me siento triste porque no tenga dinero, porque no tenga comida, porque no tenga nada, porque yo estoy entrenado. Ahí está mi esposa y sabe cómo soy. Yo en mi vida no me siento triste. Yo aprendí a vencer eso hace mucho. No me siento triste por nada. Si estoy a pie, si el carro se daña, lo llevo al mecánico, sino que se quede ahí. Eso es así. Pero realmente, por el amor de los hermanos, por una división o cualquier cosita. Y eso pasa en los pastores, siempre los hermanos estamos, y también en los hermanos. El que ama a su hermano no quiere tener contradicción con ellos, no quiere sentirse mal, no quiere sentirse enojado. Y no estoy hablando de mis hermanos. Usted sabe de lo que yo estoy hablando, hermanos que no están en la iglesia, hermanos que quizás, personas que yo conozco que están en otro lugar. Por cualquier cosita, y entonces ¿qué yo hago? Digo yo, Señor, amén, gloria a Dios. Él es el que está mal, pero yo voy a orar por él. Voy a pedirle al Señor para que para que camine correcto, para que abra los ojos. Pero por lo único, aleluya, hasta el día de hoy realmente, y le doy gracias al Señor, es por eso. Muchas veces yo sé que los hermanos, a veces si no sienten ese corazón, se sienten redarguidos, se sienten tristes por un hermano, por una condición de un hermano, o por algo, por una actitud de un hermano, por una forma, o por una falta de fe, hermano. Porque usted puede ver una falta de fe en mí, así como yo la puedo ver en usted. Uno por su fruto, el Señor dijo, por su fruto lo conoceré. Nosotros podemos ver una cosa. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Orar y echarle esa angustia, ese problemita al Señor en sus manos. Señor, lléname de tu gozo, Dios. Eso no es nada. Todo va a estar bien. Amén. Todo va a estar bien. Porque cuando vemos estos testimonios, que aún delante de la muerte, delante de sus verdugos, delante, aleluya, que llegó al final para un hombre, no se asustó, no tuvo miedo, no vaciló para continuar y decirle la palabra que Dios nos ordena. Así que, amados hermanos, en esta noche le damos gracias al Señor, glorificamos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hasta aquí gloria a Dios, este estudio. Tenemos que llenarnos siempre. ¿Cómo pudo vencer a Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Esa fue la clave que él dio. ¿Cómo usted puede enfrentar un problema, hermano? ¿Cómo una tristeza usted puede echarla afuera? ¿Cómo usted puede mantenerse en gozo? Echando toda ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Haga eso mismo, amado. Cuando usted se siente, porque eso va a venir. Nosotros no somos robots. Nosotros todo el tiempo viene como eso que te quiere agarrar, esa tristeza, por una razón u otra.
Quizá a mí me viene por un hermano como pastor, para otro le puede venir por una enfermedad, que se siente triste. Wow, esta enfermedad me está achacando, este problema que tengo, que tengo mi familia. Hay muchas personas, los corazones a veces se inclinan y el enemigo se aprovecha de eso. No deje nunca que el enemigo tome ventaja de esa brecha. Ciérrela de una vez dele la gloria a Dios, de una vez, aleluya. Someteo a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Someteo a Dios, resistir al problema y él huirá de nosotros. Someteo a Dios y cualquier cosa que venga a su vida va a ser quebrantada por causa de la unción. Se pudrirá el yugo. Padre, te damos gracias en esta hora. Te glorificamos. Padre, bendice a nuestros hermanos, a los de las redes sociales, a nuestros hermanos en la casa, a los hermanos en la iglesia, pastores, evangelistas, ministerios en toda parte del mundo, Dios. Bendícelo con tu espíritu, ayúdalo, Dios. Padre, afílale la espada, Señor, la palabra de Dios. Que estén pendientes, Señor, sobrio, Dios. Que estén unánime, Padre. Te lo pedimos, Dios, que traiga paz y unión en las iglesias, Dios. Padre, que tu iglesia, Señor, sea una como tú, Padre. Y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, Dios. Únenos cada día más, Dios. Echa fuera todo problema, toda distracción, todo enojo, toda contienda, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Oye, si has escuchado este mensaje el día de hoy y tú te arrepientes, dice el Señor, y confiesa al Señor como tu Salvador, Él te perdonará. Y en cualquier momento aprovechamos el tiempo, porque por eso estamos aquí, de presentarte el plan de salvación. Y si tú dices conmigo y con la iglesia esta oración en este día, y tú confiesas al Señor con tu boca y lo crees en tu corazón, el Señor te va a dar vida eterna y te salvará. El Señor te salvará y te dará su espíritu. Y si tú dices, Padre, me arrepiento de mis pecados, perdóname porque he andado lejos de ti, yo hoy me arrepiento y te reconozco como mi único y suficiente Salvador, Jesucristo. Yo recibo ese sacrificio que Dios hizo en la cruz con Jesús, porque tu palabra lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo hoy me arrepiento, renuncio al mundo, renuncio a mi deseo, me niego a mí mismo, como dice en tu palabra, que el que sea digno de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy yo me arrepiento, Padre. Dame tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca de ahí. Me arrepiento de mi pecado y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Que el Señor te bendiga. Que la paz del Señor esté en tu corazón, esté en tu casa y en todo tu alrededor. Que el Señor te guarde. Que el Señor resplandezca su rostro sobre ti todo tiempo. Que las alas de Jehová te guarden y te protejan, porque ahí estarás seguro. Que Dios te cubra, que Dios te llene de salud, de fortaleza, que Dios multiplique tus fuerzas, que el Señor te bendiga, que eche fuera toda enfermedad, todo ataque del enemigo, todo quebranto, que sea Dios transformándote, envolviéndote en su espíritu, que sea Jehová acampando alrededor tuyo en el nombre de Jesús. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga, que Dios cubre tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Y sin santidad nadie verá al Señor. Potencia de Dios. Aleluya. Santo, Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Saludaos unos a los otros.